Muy buenos días, muy queridos hermanos y hermanas, en Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues estamos ya a 8 de marzo. Soy la hermana María de Jesús Pérez Martínez, misionera catequista de los pobres, colaborando aquí en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y estamos en este día que una palabrita nada más pequeña, pero grande, ¿verdad? El Día de la Mujer. Hoy es el Día de la Mujer. Un día que para muchos pasa desapercibido, para otros lo toman en cuenta y oran por las mujeres, no solo por cierto tipo de mujeres, sino creo que hay que orar por la mujer en general, partiendo desde el modelo que tenemos de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Una mujer que pasó por todos los estados de vida, ¿verdad?, que nosotros podemos conocer, y que su principal fuente fue amar a Dios y hacer su voluntad. Y por eso lo amaba tanto que no le negó nunca nada, ¿verdad? Y ese modelo es el modelo que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser como María, ¿verdad? Una mujer que nunca dijo no a Dios y a su voluntad. Una mujer que fue entregada, una mujer silenciosa, pero una mujer también misionera, servicial, ¿verdad? Entonces, esa mujer que Dios Padre nos dio en Jesucristo como madre. Pidamos la intercesión de ella y la intercesión del Espíritu Santo para vivir nuestra identidad como mujeres al servicio de Dios en la misión que nos toque, ya sea esposas, madres, abuelas, tías, consagradas, madres solteras. Toda identidad de mujer tiene su propia dignidad, ¿verdad? Porque Jesús mismo en el Evangelio le dio su dignidad cuando en esa cultura no era tomada en cuenta la mujer, ¿verdad? Entonces le dio su dignidad a la adúltera, le dio su dignidad a la samaritana, le dio su dignidad a su madre, ¿verdad? Que de por sí ella tenía la plenitud de la dignidad como mujer. Y algo muy importante, en la cruz, cuando está Jesús en la cruz crucificado, quienes están ahí son más mujeres y solamente San Juan, ¿verdad?, de los que le seguían, ¿verdad? Entonces, pues felicidades, hermanas, mujeres, ¿verdad? Que nuestra Madre Santísima de Guadalupe bendiga su identidad y su misión y que nos conceda a todos esa bendición y esa misión clara a hacer la voluntad de Dios, que es Padre. Pues el día de hoy, en el día 8 de marzo, están, como siempre, Dios nos habla y nos habla y nos habla, y está tan grande el saco que a veces no lo alcanzamos a calzar bien, ¿verdad? Pues en la primera lectura es de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. Jesús fue como anunciado en el Antiguo Testamento por todos las generaciones anteriores, tanto por las profetas como por el libro de los Reyes. Entonces, en este Antiguo Testamento del libro de los Reyes, pues habla de una situación muy clara, pero que tiene varias características. Una situación en donde es un leproso que tenía fama porque tenía esa habilidad para luchar, ¿verdad? Que tenía fama ante su jefe y ante los demás, pero le faltaba algo para tener la felicidad completa. Y entonces ese algo era la salud. Entonces, si él estaba enfermo de lepra, y entonces no tenía la felicidad completa. Y a veces
sucede como en esa primera lectura. Hubo una chica que era trabajadora, ¿verdad?, de su mujer, entonces la que intercedió para que este señor llamado Naamán, que era un general del ejército, intercedió a esta chica que estaba al servicio de su mujer para que él fuera a conocer al profeta de ese tiempo en esa cultura, ¿verdad? Al profeta para pedirle que le diera la salud, ¿verdad? Entonces, pero fíjense cómo siempre Dios pone intercesores para que nosotros volvamos a la verdadera fuente de vida. Este general Naamán no era creyente en Dios. Sin embargo, en busca de esa felicidad completa, le cree a esta chica, le pide el permiso a su jefe y va con muchos regalos a presentarse ante el gobernante de ese país, a donde iba, a donde estaba el profeta. Y es algo muy importante porque a veces cuando vamos hacia determinado propósito, como iba el general Naamán, y llevaba regalos y todo, el otro que lo recibe malentiende las cosas, ¿verdad? Y entonces dice, entonces ese jefe tuyo quiere guerra porque ¿cómo te voy a dar yo la salud? Etcétera. Lo más seguro es que me está declarando la guerra. Hay un malentendido. Y no le importan a lo mejor los regalos ni nada, sino le importa su interior. Se ve como amenazado su poderío, ¿verdad? Entonces, hay otro intercesor, ¿verdad? Y ahí sí entra el profeta, ¿verdad? El profeta le dice, mira, basta con que vayas al río y te bañes 7 veces y quedarás limpio. Y es otra reacción. Fíjense, la vida en el camino hacia Dios va de reacción en reacción. Y a veces las reacciones son de fe y a veces son reacciones de incredulidad. Entonces el general Naamán responde, pues si tengo yo mejores ríos y más caudalosos que estos, ¿y por qué tengo que hacerle caso de que vaya a bañarme ahí, donde me dice el profeta? Pues bueno, ya se quiere ir muy enfadado, muy molesto, cuando hay otro intercesor. Fíjense bien la participación de los intercesores, ¿verdad? Como hay otro intercesor de sus servidores que le dice, bueno, si te hubieran pedido algo más difícil, seguro que lo harías, pero esto es tan sencillo, ¿qué te cuesta hacerlo? Vete a bañar 7 veces, ¿verdad? Lo convence, va y queda limpio. A veces en nuestra vida hay unos intercesores que a veces no queremos escuchar, porque los vemos a lo mejor a menos, o porque es mujer, ¿verdad? ¿Qué va a enseñar una mujer, verdad? Entonces, o porque es un indigente, o en fin. En esta primera lectura el Señor nos invita, Dios Padre nos invita con este ejemplo del general Naamán a hacer las cosas sencillas y a escuchar a quien te está buscando un bien, aunque no sea quien tú crees que debas escuchar. A lo mejor yo quiero escuchar al Papa en persona, o que Jesús me hable en persona, y por eso no hago caso de que lo que me está diciendo un niño que puede tener toda una verdad, ¿verdad? O lo que me está diciendo aquella persona que vive conmigo, que también puede tener toda una verdad, ¿verdad? Entonces, esta primera lectura nos ilumina, porque a partir de que él hace caso a esos intercesores, se obtiene la salud. Y también obtiene la fe. Es decir,
termina, ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Pues queridos hermanos y hermanas, está muy clara esta primera lectura, este ejemplo del general Naamán, y se relaciona mucho con el Evangelio de hoy. En el día de hoy el Evangelio es de San Lucas, capítulo 4, del 24 al 30. Este capítulo 4, del 24 al 30, pues también tiene relación con esa lectura en cuanto a que Jesús en persona llega a Nazaret. Y Nazaret fue donde él se formó, se crió, tuvo sus amistades de niño, de adolescente. Entonces la gente lo conocía, ¿verdad? Y él entró al templo. ¿A dónde fue? No fue al mercado, no fue con los amigos, no, sino fue al templo, a donde era el lugar de reunión, de encuentro con el amor del Padre. Y va y habla fuerte, ¿verdad? Ustedes se van fijando que conforme avanza la Cuaresma, el encuentro con Jesús es más fuerte, su mensaje es más fuerte, ¿verdad? Entonces, porque quiere darnos todo para que tengamos todas las herramientas para ir caminando con Él. Acuérdense, Él es el protagonista. Hay que caminar con Él hacia la resurrección, pero tenemos que pasar por la crucifixión. Bien, entonces en este Evangelio de San Lucas entra al templo y les dice algo muy fuerte a todos sus oyentes. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Y claro, para el pueblo de Israel sabían bien quién era el profeta. El profeta es el que habla en nombre de Dios, el mensaje de Dios, ¿verdad? Y entonces les empieza a hablar con ejemplos. Jesucristo usaba mucho los ejemplos y les empieza a decir de una viuda que tuvo su encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando era el profeta Elías en el pueblo de Israel. Entonces, dice, había muchas viudas en Israel, pero solamente en esa sequía, una viuda de Sarepta, una ciudad de Sarepta, encontró, ¿verdad? Ese encuentro con Dios cuando le habló el profeta Elías, ¿verdad? Y luego menciona el otro ejemplo. El otro ejemplo es que el general Naamán, en tiempo de Eliseo, pues encuentra también su salud y no los de Israel. Y a eso se refiere que nadie es profeta en su tierra. Y eso hace que la gente de Israel que lo está escuchando, pues se incomode. O sea, como decimos acá en los refranes populares, les cayó el saco, porque ellos estaban murmurando, pues que quién era Jesús, si ellos lo conocían. Ahí se había criado con los chiquillos, los adolescentes. Ellos sabían que su papá era José Carpintero y que a María la conocían, ¿verdad? Entonces, pues, ¿quién era Jesús para decirles esas cosas? Por eso los incomodó, los molestó. Bueno, no los molestó Jesús, sino se molestaron ellos porque sintieron que se las estaba aventando a ellos y quisieron, después de escucharlo, despeñarlo desde una altura para darle muerte. Entonces, es una clara experiencia de cómo Jesús tenía muy clara su misión y no le importaba si los otros se iban a molestar o no. Él tenía que hablar su mensaje, su verdad, ¿verdad? Avalado por el amor de Dios Padre. No le importaba ganarse compadrazgos o decir, y si me sacan del círculo donde estoy, pues mejor no, le sigo la corriente, aunque tenga que mentir, aunque tenga que hacer a un lado lo que yo creo o pienso.
Y Jesús nos enseña eso con mucha claridad. Es decir, es la experiencia de que todavía la vemos en nuestros días. ¿Qué me va a enseñar él o ella si la conocemos desde chiquita o desde chiquito? Conocemos su familia, a lo mejor de que anda de coordinador, de coordinadora, y no sale de la iglesia. Si yo la conozco y conozco su vida desde antes que entrar a la iglesia. Bueno, nadie somos profetas en nuestra tierra. Y esto nos lleva a pensar que el centro de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo y su mensaje. Y pedirle al Espíritu Santo que su mensaje encuentre espacio en nuestro corazón y nuestra mente. Y ese mensaje, al hacerlo vida, te va a llevar, te va a impulsar a anunciarlo. La cosa es que va a haber mucha gente que te diga, sí, qué bueno, te escucho, pero no. ¿O qué me vas a enseñar tú a mí? Si te conozco, sé hasta todos tus pecados y todas tus miserias, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué? ¿Verdad? O en la propia familia también, ¿verdad? A lo mejor el querer que siempre, si andas en la iglesia, tienes que aguantarte todo, pasar todo, tú debes siempre perdonar todo, etc. Entonces, en cuanto haya alguna salida de carácter, pues, ¿y qué te sirve andar en la iglesia? ¿Verdad? Entonces, nadie somos profetas en nuestra tierra. Y le pasó a Jesucristo. Igual nos pasa a nosotros en determinadas situaciones. Claro, habrá gente que sí es de su mismo lugar, de su misma tierra, y ha encontrado ese eco a las respuestas que el mensaje de la palabra de Dios dice. ¿Pero por qué? Porque su testimonio ha sido coherente con lo que anuncia. Así conocemos sacerdotes de determinado lugar, religiosas, laicos comprometidos, que van anunciando la vida de Dios, ¿verdad? Y que o son aceptados por su tierra o son rechazados, ¿verdad? Entonces el Señor nos invita a que no nos quedemos callados, pero sí que tengamos que respaldar con nuestro testimonio lo que enseñamos. Y en eso tenemos que tener claridad que solo podremos, desde la acción del Espíritu Santo en nosotros, dejar navegar en nuestro espíritu el Espíritu de Dios para poder dar testimonio. Porque aún aunque des testimonio, de todas maneras va a haber gente que no quieran creer. Pero no es que no te quieran creer a ti, sino el Evangelio y Jesucristo existe aunque haya gente que no quiera creer. No por eso va a dejar Dios de existir. Y bueno, la reacción de la gente nosotros no la podemos medir. Cada quien tiene libertad de reaccionar como guste, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca? Rezar por ellos y por nosotros. Porque Jesucristo fue coherente en todo lo que enseñó. Jesucristo, el testimonio iba de acuerdo a lo que anunciaba y de todas maneras se le crucificó. Porque siempre habrá gente que quiera creer o no quiera. Siempre habrá gente que aunque sea un buen testimonio la persona que está anunciando, pues es libre para hacerle caso al mensaje. Acuérdense, el mensaje que uno tiene que llevar no es el propio, es el del Evangelio. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hacer testimonio.
y pedirle al Espíritu Santo que aunque la gente no quiera escuchar, pues que nos dé el entendimiento de que no es algo personal, simplemente cada quien tiene la libertad de creer o no, ¿verdad? Y no por eso Dios deja de existir. Si yo estoy enojada con Dios Padre por cierta situación, por Jesucristo, porque no me cumplió lo que yo le pedía, aunque yo me enoje con Dios Padre, con Jesús y con María, ellos no van a dejar de existir, ¿verdad? Porque no existen a capricho de uno, existen porque son los dueños de la vida, ¿verdad? Dios Padre nos da la vida, Jesucristo la rescató del pecado, María Santísima nos entrega la vida misma en su Hijo Jesús. Entonces, ¿cómo les fue a ellos? Pues también les fue como en feria. Entonces pidamos al Señor que sigamos siendo profetas, porque eso no nos lo podemos quitar. Desde que nos bautizaron nos dicen, tú eres sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Al estilo de Jesús, no al estilo de un ser humano, al estilo de Jesús. Entonces, ser profeta no me lo puedo quitar de mi identidad. La única cosa es que sea profeta desde la acción del Espíritu Santo y sabiendo que no me va a pasar muy diferente a como le sucede a Jesús, ¿verdad? Siempre habrá gente que agradezca y siempre habrá gente que te eche en cara, ¿verdad? Pero es su situación personal. Si es parte de nuestra vida que haya que corregir, pues hay que corregir. Pero si no, de todas maneras estamos invitados o ser responsables de ser profetas. Y cuando no se nos escuche, orar por cada una de las personas. Que el Señor nos bendiga. Gracias a los que se han conectado. Les pedimos que compartan y que sigamos en este camino de Cuaresma. Pidamos unos por otros, porque conforme más se acerca la Pascua, la resurrección, el mal espíritu nos va a querer tumbar, nos va a querer meter zancadillas, nos va a querer hacer sentirnos culpables de todo. Bueno, si tenemos culpa hay que acudir al sacramento de la reconciliación o con las personas que estamos culpabilizándonos o culpabilizándolas, reconciliarnos para que vaya muriendo en nosotros lo que hay que sacar del templo, como Jesús lo sacó en el Evangelio con cordeles. Hay que sacar a lo mejor resentimientos antiguos, acontecimientos antiguos, gente que no se hablan durante muchos años. Es el momento, hermanos y hermanas, que bajo la luz del Espíritu Santo podamos retomar el camino. Y por eso son las prácticas, para que nos ayuden a soltar, a entregar y quedarnos con el único valioso de nuestras vidas, que es Jesucristo. Y ahí se va a manifestar de ir hacia nuestros hermanos. Que Dios Padre nos siga confiando su amor, que seamos buenos recipientes de ese amor, que el Espíritu Santo nos mueva a valorar la entrega de Cristo que ha venido a salvarnos. Bendiciones abundantes, que el Señor nos bendiga a todos y oremos unos por otros, compartamos, que a alguien le puede servir, a alguien le puede ayudar y que queda grabado para que lo escuche cada quien en la hora que puede. Sigamos en esta transmisión de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en las misas que están siendo transmitidas, pero también pueden asistir presencialmente. Y el rosario, la coronilla, el ángelus, todos esos son medios, herramientas que nos van a ir ayudando
a purificar lo que tengamos que purificar. Bendiciones para todas las mujeres, abuelitas, mamás, tías, religiosas, y que el Señor nos ayude a hacer nuestra misión como mujeres, no pretender la competitividad con lo que hace un varón. Nosotros tenemos nuestra propia misión, ¿verdad? Dar vida a nuestro alrededor, tanto física como espiritual. Bendiciones abundantes para todos y que nuestra Madre Santísima nos tenga de su mano siempre caminando con Jesús hacia la resurrección.